Buenas noches, bienvenidos, bienvenidas. Estamos en un nuevo programa desde el otro país, por Canal 21 TU Star Educanal. Como siempre decimos, este programa vincula, crea lazos, genera relaciones entre los mercados. Desde diversos puntos de vista nos visitan referentes que nos hablan del deporte, de la literatura, de la pedagogía, del arte, de la salud, de la medicina, de la vida misma, porque de eso se trata, hablar desde el otro país. Porque mostramos el país que tenemos acá y que sin embargo nos parece otro, pero no es este. Por eso hoy nos visita alguien muy especial, una mujer que nos enorgullece, que nos llena de dicha, que trae al Paraguay, ha traído, y utilizo ese tiempo verbal, ¿verdad? Porque es un tiempo que permanece en el presente. Ha traído, trae todo lo bueno, la producción, la creación, es docente, es escritora, es una coordinadora pedagógica, es también consultora porque ha trabajado para la elaboración de libros. Especialmente trabaja en literatura infantil, pero como sabemos, no hay una discriminación tan fuerte entre toda la literatura, porque literatura siempre es literatura. Nos visita hoy Verónica Avente. Bienvenida, gracias por venir. Muchas gracias, Verónica. Muchísimas gracias, Ana Martini, por este lujo de compartir contigo este espacio y con la enorme teleaudiencia que sé que te sigue y te admira en cada programa. Pero muchas gracias, pero mira, la admiración es hacia vos, porque yo les quiero contar que Verónica realmente ha hecho muchísimos libros, y los libros que ella misma les va a contar ahora de qué tratan tienen un porqué. Recién estábamos hablando sobre que en la vida es importante el propósito, porque eso hace que dejemos una huella. Verónica Avente tiene un propósito importante y ahora nos va a hablar de eso. Tus libros, Verónica. Venís escribiendo hace siglos allá lejos, ¿es cierto? Es cierto, vengo escribiendo hace muchos años, publicando hace 10. Y hay un punto, un quiebre en el cual uno dice, ¿por qué guardármelos si los puedo compartir? Uno de ellos lo había usado durante 10 años atrás aún, como para poder testear y compartir con los niños, pero siempre con los niños de mi clase o con los niños donde yo trabajaba en otros centros fuera de la institución donde enseño. Y decía, ¿por qué no compartir con otros niños que también quizás les va a hacer mucho bien? Y así como vos decís, mi propósito es escribir sobre temas que tienen que ver con la vida, con el ser humano, con quiénes somos nosotros los paraguayos, con cómo nos vinculamos, qué sentimos. Porque si conocemos toda nuestra historia y todo nuestro pasado y nuestras raíces, vamos a saber valorar mucho más quiénes somos y a dónde queremos seguir creciendo y apuntar bien alto. Es cierto, y los nombres de tus libros, me gustaría que menciones. ¿Cómo se llaman? Con los títulos, me gustaría, porque ya en los títulos hablan. La verdad es que los títulos es el primer enganche con todo el mundo de lectores que dice, ¿y este libro de qué va a hablar? Entonces el primer libro que lo sacamos se llamaba Soy celíaco. Luego cambiamos a Soy Pedro y soy celíaco. En el momento que lo hicimos, Soy celíaco, tenía una connotación muy importante porque era el momento en que teníamos que hablar de eso. Poner en la mesa de la discusión y de las conversaciones cotidianas, incluso en la toma de decisiones para algunos proyectos, el tema de la celiaquía en Paraguay, que en aquel momento era un número que estaba en ascenso, valga la redundancia, y que llamaba mucho la atención. A partir de ahí siguieron los otros libros, Los niños de agosto, habla sobre la batalla de Acostañú y el verdadero motivo del por qué celebramos en Paraguay el Día del Niño. No me gusta que me tienten. Se llamaba así el PowerPoint, que lo había usado 10 años atrás, y No me gusta que me tienten es uno de los libros que más gustan a los niños porque habla de ellos y de toda nuestra sociedad en las distintas situaciones y escenarios donde nos movemos y cómo de repente la burla, las miradas, la risa, la prepotencia, la arrogancia, el fortachón que quiere imponerse al otro, nos molesta y no sabemos qué hacer o cómo trabajarlo. A partir de allí,
no paramos porque ese libro en un mes se acabaron los 1000 ejemplares y dijimos, ¿qué hacemos ahora? 2000. Y por fortuna esos 2000 se están acabando en breve, así es que es un libro que gusta mucho. Luego de No me gusta que me tienten, fuimos a otros libros, El árbol de la plaza, que habla del cuidado del espacio público. Y en este caso es un árbol que está en la plaza que, pasando día a día, en el apuro, en el trajín, no lo vemos ni lo valoramos. Y más hoy día que las plazas las hemos encerrado con verjas, cercas y un montón de separaciones con el pueblo que antes la vivía dentro de su esquema diario. El árbol tiene magia. Entonces representa ese árbol que está en la plaza, que está en un parque, que está en una escuela, que escucha todo lo que nos pasa y que un día puede cumplir nuestros deseos cuando nosotros aprendemos a cuidar ese espacio público. El árbol de la plaza fue otro de los libros que voló de las manos y se acabó en menos de 6 meses. También por fortuna pudimos hacer ahora una reimpresión. Y digo por fortuna porque no siempre se van dando todas las condiciones. Pero cuando uno se pone un propósito, como bien vos decís, se alcanza. Cuando yo estaba escribiendo el libro sobre los niños, sobre las distintas condiciones, surgió la idea de hacer una colección. Me pidieron escribir uno. Yo les dije, ¿pero cómo? ¿Cómo vamos a escribir un libro si yo ya tengo otros escritos que serían geniales que hagamos una colección y compartir al mundo quiénes somos? Allí surge la colección Descubre un Tesoro, que trabajamos junto con la Federación Juntos por la Inclusión. Y en esa colección están Soy Pedro y tengo celiaquía, Soy Lara y tengo parálisis cerebral, Soy Fidel y tengo TEA, Soy Juan, que hoy es su día y tengo síndrome de Down, Soy Rosa y tengo diabetes, y el último es Soy Olivia y tengo síndrome de Williams. Esos libros son realmente un tesoro porque nos hacen descubrir al otro amigo, al compañero, al primo, al vecino que está en nuestro barrio, que tiene alguna condición diferente y a veces no sabemos cómo abordarlo, cómo saludarlo, cómo quererlos más y cómo aprender de ellos. En una sociedad donde podamos ser todos más inclusivos, vamos a poder todos ser más felices. Bueno, no pararon ahí. Vino Sueños en la Chacarita. Son 2 niños que viven en la Chacarita y de esos cuentacuentos que hacía una cuentera, deciden hacer un recorrido por el casco histórico de la Chacarita y aprender del pasado del barrio tan histórico, tan especial. Ricardo Brugada, cómo nos fue nutriendo de música, de danza, de teatro, de historias, de canciones, inspiración para tantas poesías. Pero ellos sueñan más y sueñan un día tener una biblioteca pública en la Chacarita. Al terminar Sueños en la Chacarita surgió rápidamente El Puente. El Puente estuvo dormido por muchos años sin publicarse. Y por una cuestión de la vida nos animamos a hacerlo. Se llama El Puente porque une los 2 mundos, la tierra con el otro mundo. Cada uno en su creencia y en su espiritualidad tendrá una respuesta de ese mundo, pero habla del duelo, de la partida y de cómo llevar adelante el duelo. Y por último, que acabamos de pasar el mes de marzo, hay un libro que se llama Cuña Mujer, que habla del valor de la mujer, el valor de cada una y la importancia de lo que hace en su tarea, en cómo es, en lo que representa. Y ese libro tuvimos la fortuna de que la Embajada de Japón nos ha pedido los derechos para hacer una traducción al japonés, una impresión de 500 libros, y esos libros, es un orgullo decirlo, pero son un regalo tanto empresarial como diplomático, como de cortesía de parte de la Embajada de Japón en Paraguay y de las mujeres Nikkei. Perdón, Ana, me olvidaba de un libro que no lo reimprimimos.
Se llama Mi bichito y yo. Es el cáncer. El cáncer que de repente toca la puerta y no sabemos si hablarlo, si no hablarlo, cómo contarle a los chicos, cómo canalizar lo que sentimos. Y El bichito y yo fue un libro que se ha vendido poco porque se había regalado mucho. La misión que tenía el bichito era poder generar empatía, sensibilizar a la gente y ayudar a muchos enfermos y familiares de enfermos con cáncer. Ahí están todos, son 17. ¡Qué bárbaro! Prácticamente en 10 años. En 10 años. ¿Y ahora tenés otros en preparación? Sí. Se está ilustrando un libro que se llama El río dejó de llorar. El río dejó de llorar habla de una situación muy nuestra, de un río que es lo que más nosotros tenemos y valoramos en este país, agua, pero que justamente en el río pasan cosas y un canoero y muy experto nadador, Tomás, se encarga de ver qué está pasando en la profundidad del río y por qué el río está llorando. Por fortuna, Tomás puede convencer a toda la gente que está fuera del río y la comunidad entera se involucra en hacer que el río deje de llorar. Y cuando el río deja de llorar, se vuelve cristalino, feliz y sus aguas corren como un torrente que da vida, porque el agua es vida. Es un libro que muy pronto lo vamos a tener. Pero qué bien. Decime, Verónica, todos estos temas, cada uno de ellos, ¿por qué los seleccionás? ¿Por qué los elegís? Desde el árbol, desde los niños de agosto, ¿cuál es el motivo que te lleva a vos a tomar un tema? ¿La inclusión? Soy maestra. Sí. Y yo siempre digo, soy maestra, pero soy paraguaya. Soy mamá, soy hermana, soy prima, soy tía, soy paraguaya. Y recorro mucho, todo lo que puedo, nuestro país. Y me sensibiliza mucho lo que va sucediendo alrededor, lo que veo, lo que me cuentan, lo que notamos que debemos mejorar. Entonces, para mí, hablar de quiénes somos y todos estos temas tienen que ver con una cuestión de cultura paraguaya, con una cuestión de identidad, de quiénes somos, hace que despierte en mí la necesidad de escribir. Solo si te digo que ayer venía por Ruta 1 y agarro el celular y empiezo a grabar una historia y me dicen, ¿a quién le estás hablando? ¿De qué estás contando? Shh, no digan nada. Va a ser un cuento que va a salir en el futuro sobre 2 tribus. Y claro, es la fantasía de que lo que veo, la naturaleza, lo que tenemos a nuestro alrededor que nos vincula con la vida, como vos decías, a mí me inspira y me inspira mucho. Y te inspira para transmitir a los niños. Yo amo a los niños. De hecho, soy hace 29 años maestra y creo que el cambio está en ellos. Los árboles que crecieron torcidos están y vamos arreglando alguna rama. Pero en cambio los niños son esa semillita fértil que va brotando y va proyectándose a la vida. Me encanta que los niños de hoy lean mucho, lean más. Me encanta que hayan más escritores que estén escribiendo para niños, porque tenemos tantas cosas que contar. Y cuanto más lea un niño, más amplia será la mente, el horizonte, las ganas de aprender. Y el corazón seguro se va a ensanchar, porque podrá tener más oportunidades para ser feliz, aprendiendo de los libros y con los libros. Entonces, me dedico a ellos, por ahora. Claro, eso está muy bien. Ahora, ¿y vos cuando eras pequeña, qué libros leías? ¿Tenías una biblioteca en tu casa? ¿Cómo era? Tenía varios libros de poesías, 365 poesías para el año. De acuerdo. Tenía un libro de cuentos que se llamaba 365 cuentos para todo el año. Tenía varios libros que se llamaban Y cuentos que no son cuentos. Leía mucho a Gladys Carmañola, sí, a María Elena Walsh. Y vivía en un mundo de Avente, de los Aventes que narran historias y cuentan con canciones lo que es la vida.
Entonces he leído mucho y Mafalda me ha ayudado a despertar ese sentimiento de ver al otro. Debo reconocerlo con total orgullo y la mano en el corazón. Y por supuesto, era muy chiquita para la edad y yo leía ya la antología poética de Paraguay que se había sacado. Y se sacaba creo que un número al mes. Y mis padres compraban y yo me escondía a leer. Creo que era Alcándara. De Alcándara, sí. Y son creo que 60 números. Sí. Y los iba leyendo, uno a uno. Y lo leía Victorino Avente y Lago, que gracias a que conservo su libro, yo digo, pero cómo me gustaba en aquella época que era una niña que tendría que estar leyendo, no sé, Corazón de María, Mi planta de naranja. Yo leía poesías de una cruda realidad que iban narrando historias que pasaban en aquella época. Y gracias a esas poesías fui comprendiendo muchas cosas luego. Por supuesto que tengo toda la colección de Pablo Neruda, porque Pablo era así, el enamorado que me enamoraba. Y de muchos otros que han ido dejando una semillita en ese corazón de animate a escribir vos también. Animate a escribir. Qué lindo, Verónica. Mira, vamos a ir a un breve corte porque tenemos que ir, pero me gustaría volver también con esas historias de los Avente. Oh, sí. Eso a mí me gustaría. Vamos a un breve corte desde el otro país con Verónica Avente. Enseguida, con ustedes de vuelta.